El rechazo es una de esas fuerzas silenciosas que nadie enseña a manejar, pero que todos, inevitablemente, enfrentan. Llega sin aviso, disfrazado de indiferencia, de puertas que se cierran, de palabras que no se dicen, y todo lo que toca lo sacude. Pero hay un detalle que casi nadie percibe. Detrás del dolor del rechazo existe un poder escondido, esperando ser descubierto. Lo que más tememos, no ser elegidos, amados o aceptados, es en realidad el espejo más fiel de nuestra fuerza interior. El dolor que sentimos no proviene del no que recibimos, sino del significado que le damos. Creemos que el no define nuestro valor, cuando en realidad solo revela cuánto seguimos dependiendo de la validación externa para sentirnos completos. Los estoicos ya lo sabían hace 2000 años. Epicteto decía: nada externo puede herirnos, a menos que le demos ese poder. Y eso es exactamente lo que hacemos cada vez que dejamos que el rechazo decida quiénes somos. Pero, ¿y si fuera al revés? ¿Y si el rechazo fuera la invitación más radical a la libertad? ¿La oportunidad de descubrir qué en nosotros es realmente inquebrantable? Este video trata sobre invertir el papel del dolor, sobre usar el no que te hirió como combustible para el autodominio, la claridad y el poder. Porque así como el hierro se convierte en acero al pasar por el fuego, es en el rechazo donde el alma humana revela su verdadera aleación. El rechazo no duele solo porque alguien dijo no, hiere porque toca algo más antiguo, más sensible e invisible, la herida del ego. Desde pequeños fuimos condicionados a creer que ser aceptados es lo mismo que ser amados, que agradar es lo mismo que pertenecer. Y cuando esa aprobación no llega, el cerebro reacciona como si estuviéramos ante una amenaza real. La neurociencia lo demuestra con claridad. El rechazo activa las mismas regiones cerebrales que el dolor físico. Es decir, para la mente, ser rechazado es como ser herido. Pero lo que duele no es el no en sí, es lo que creemos que significa. La mente dice: no fui elegido, por lo tanto, no soy suficiente. Y ese pensamiento se transforma en un ciclo silencioso de duda, inseguridad y autopunición. Ryan Holiday explica que el ego es la raíz de ese dolor. Vive hambriento de control y visibilidad. Quiere ser visto, elogiado, validado. Y cuanto más depende de eso, más vulnerable se vuelve al rechazo. El ego quiere aplausos. El espíritu busca paz. Y el rechazo existe para recordarnos la diferencia entre ambos. Los estoicos llamaban a esto discernimiento. Epicteto enseñaba a separar lo que depende de nosotros, nuestras acciones, elecciones, virtudes, de aquello que no depende, la opinión ajena, el juicio, el reconocimiento. El rechazo siempre es un evento externo, pero el sufrimiento que causa nace dentro de nosotros. Por eso, el primer ejercicio estoico ante el rechazo es simple, pero poderoso. Cada vez que alguien te diga no, repite mentalmente: la opinión de los demás no es mi propiedad. Esa frase devuelve el poder a donde siempre debió estar, en ti. La metáfora es clara. Imagina un espejo sucio. Si lo miras y no ves belleza, tal vez no seas tú quien está manchado, sino el reflejo. Muchas veces el rechazo no dice nada sobre tu valor, solo sobre la limitación de quien no supo verte. Reconocer eso es el primer paso para transformar el dolor en poder, porque cuando dejas de luchar por ser aceptado, empiezas a descubrir quién eres realmente. Una de las más grandes causas de dolor es el deseo de ser amado por todos. Esa búsqueda silenciosa corroe la autenticidad, agota el alma y crea una prisión invisible llamada aprobación. Séneca decía que quien intenta agradar a todos termina sin agradar a nadie, porque en el esfuerzo de ser aceptado, dejamos de ser íntegros. Y el precio de la aceptación es muchas veces la propia identidad. Vivimos en una era en la que el valor parece medirse en me gusta, respuestas y aplausos. Una sociedad donde la validación se ha convertido en la nueva forma de supervivencia. Pero el estoicismo enseña lo contrario. El verdadero poder está en reducir el número de opiniones que realmente importan. Pocas voces son dignas de guiarte, y la mayoría proviene del silencio interior. Ryan Holiday llama a esto la presión moderna del deseo de aprobación.
Cuanto más buscamos ser vistos, más nos alejamos de quienes realmente somos. El rechazo, en este contexto, se convierte en una prueba. Te preguntas si estás dispuesto a seguir siendo verdadero, incluso sin garantías de ser comprendido. La mente teme al juicio, porque asocia el rechazo con la exclusión, pero en realidad, ser rechazado es solo la prueba de que estás dejando de pertenecer a lo común, y el camino de la autenticidad siempre pasa por la soledad del comienzo. Los estoicos lo entendían como una señal de progreso espiritual. Epícteto recordaba: si quieres ser sabio, prepárate para parecer un necio por un tiempo. Quien se desprende de la mirada de los demás, empieza a ver con sus propios ojos. Practicar esto en el mundo moderno exige coraje. Coraje para publicar lo que crees, incluso sin aplausos. Para seguir un camino, incluso cuando nadie lo entiende. Para ser íntegro, incluso cuando esperan que seas conveniente. La metáfora es simple. El sol no pide permiso para brillar. Ilumina, calienta, cumple su función. Y quien no soporte su luz, simplemente cierra los ojos. No necesites apagar tu verdad para encajar en el espacio que los demás te ofrecen. La verdadera libertad nace cuando dejas de medir tu valor por el reflejo que el mundo te devuelve y comiences a guiarte por la serenidad de saber que, incluso rechazado, permaneces fiel a ti mismo. El rechazo duele, pero también revela. Revela partes de ti que aún no habían sido forjadas. Muestra cuánto aún hay por madurar, aprender y crecer si estás dispuesto a mirar con valentía. Los grandes pensadores, artistas y visionarios de la historia no fueron librados del rechazo. Fueron criticados, ridiculizados, olvidados, ignorados. Pero había algo en común entre ellos. No permitieron que el no del mundo definiera el límite de su valor. Entendieron que el rechazo no era un muro, era un espejo. Marco Aurelio veía la adversidad como un espejo del alma. Para él, cada obstáculo reflejaba el punto exacto donde aún somos frágiles. El rechazo, por lo tanto, no es una sentencia, es un diagnóstico. Señala lo que aún necesita fuerza, enfoque o refinamiento. En la psicología moderna, este fenómeno se llama antifragilidad, la capacidad de volverse más fuerte no a pesar del dolor, sino a causa de él. Lo que hoy te hiere puede convertirse en el acero de tu estructura mañana, si permites que el dolor te enseñe y no solo te hiera. Ryan Holiday traduce este principio con precisión. Usa el desprecio como una invitación a la excelencia silenciosa. En lugar de reaccionar con resentimiento, reacciona con mejoramiento. En lugar de intentar probar algo a quien te rechazó, demuéstrate a ti mismo que eres capaz de evolucionar. El rechazo, en realidad, es un maestro disfrazado. Te entrena para soportar el silencio, para actuar sin aplausos, para construir sin audiencia. Te obliga a buscar dentro de ti el combustible que antes provenía de la aprobación externa. El error común es preguntar, ¿por qué no me quisieron? Pero el sabio pregunta, ¿qué aún necesito desarrollar para volverme innegable? Ese simple cambio de enfoque transforma el dolor en poder, porque el rechazo no te define, te refina. Piensa en el diamante. No es más que carbón rechazado por la superficie del mundo hasta que la presión lo obliga a transformarse. Así también ocurre contigo. La presión de los nos, de las puertas cerradas y de las críticas injustas puede ser el proceso que despierte tu verdadera grandeza. El rechazo es el espejo que muestra lo que aún no está listo, y el poder está en no huir de ese reflejo, sino enfrentarlo con serenidad. Porque quien aprende del dolor deja de ser víctima de él, y quien deja de ser víctima se convierte en maestro de su propio destino. Cuando alguien te rechaza, la primera reacción es el ruido, defensa, ira, justificaciones, intentos de demostrar algo, pero es en el silencio donde habita el verdadero poder. El silencio no es debilidad, es dominio. Es el intervalo en el que el sabio observa antes de actuar. Es en ese espacio donde la herida deja de ser drama y se convierte en dirección. La mayoría reacciona al rechazo intentando explicarse, queriendo mostrar que el otro está equivocado o que no vio bien su valor, pero quien necesita justificarse aún no ha entendido su propio tamaño. El sabio, cuando escucha un no, se retira, no por miedo, sino por sabiduría. El estoicismo enseña que la mente serena es la forma más alta de poder. Mientras el mundo grita, el sabio guarda silencio. Mientras otros buscan venganza, él busca entendimiento, porque el silencio es el espacio donde nace la claridad. Ryan Holiday cuenta que los grandes atletas y escritores no responden al fracaso con discursos, sino con consistencia. No intentan convencer, continúan. Su silencio es el lenguaje de la maestría.
Mientras los demás hablan, ellos construyen. Mientras los demás se justifican, evolucionan. El mundo no define tu valor, solo te guía hacia lo que realmente importa. Lo que parecía un obstáculo es en realidad un desvío necesario para alinear tu propósito con tu esencia. Epicteto enseñaba que los acontecimientos no nos hieren, lo que nos hiere es el juicio que hacemos de ellos. Así, la interpretación de cada rechazo determina si te limita o te fortalece. Puedes alimentarte del resentimiento o convertir la experiencia en crecimiento consciente. Holiday lo resume con claridad. El obstáculo se convierte en camino cuando dejamos de resistirlo. El rechazo es la materia prima de tu fuerza interior. Si lo enfrentas con coraje y disciplina, cada no te transforma en una versión más resistente y sabia de ti mismo. Considera el carbón, oscuro, denso, aparentemente ordinario, pero bajo presión y tiempo, se convierte en diamante. El rechazo hace lo mismo con tu alma. Transforma lo pesado en brillante, lo superficial en sólido. El sufrimiento con propósito no es tortura, es un catalizador de evolución. La neuroplasticidad emocional refuerza esto. Tu cerebro puede reconfigurarse tras la experiencia dolorosa, creando nuevas conexiones y perspectivas. Cada rechazo es una oportunidad de reescribir tu historia, de fortalecer tu mente y tu carácter. Entonces, cuando enfrentes un no, una puerta cerrada o un sueño que parece derrumbarse, pregúntate, ¿cómo puedo usar esta experiencia para refinarme y no para corroerme? Esa simple pregunta transforma la herida en herramienta, el luto en aprendizaje, el rechazo en poder. El dominio estoico no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de convertirlo en algo mayor. Cada golpe es una invitación al autodominio, cada pérdida una oportunidad de renacer más sabio. Cuando la experiencia de rechazo se transforma en propósito, comprendes que no era un obstáculo, sino una lapidación. La vida retira lo que no te pertenece para dejar solo lo esencial, tu capacidad de ser íntegro, aun cuando el mundo dice no. En el instante en que lo entiendes, aquel no que tanto dolió se revela como un salvavidas. No todo rechazo castiga, muchos redirigen. Lo que parecía un final es en realidad un desvío que te conduce de vuelta a tu eje verdadero. Ryan Holiday lo resume: nada que te fortalece fue fácil de aceptar al principio. La vida te empuja fuera de ciertos lugares, no para castigarte, sino porque ya no cabes ahí. Cada rechazo importante te obliga a regresar a tu centro y recordar quién eres cuando no buscas aprobación. El rechazo de los demás solo se vuelve destructivo si lo tomas como verdad sobre ti mismo. Epicteto enseñaba: nadie te hiere sin tu permiso. Al comprender esto, descubres que tu verdadero poder está dentro, no en ser elegido, sino en mantenerte digno, aunque no lo seas. El rechazo no te disminuye, elimina lo que nunca fue tu camino. Te muestra que no necesitas mendigar aprobación ni negociar tu esencia. El valor real no depende de aceptación, depende de conciencia y coherencia interna. Aceptar un no con serenidad cambia tu eje interno. El ruido desaparece, la mente se alinea y la herida se convierte en claridad. Es el momento de dejar de luchar contra el destino y comenzar a caminar con él. La sabiduría estoica es simple. El no es solo una palabra. Lo que despierta en ti es elección. Puedes responder con ira o con autodominio, con orgullo herido o con expansión de conciencia, cerrando el corazón o dejándolo crecer. El no que te libera no aleja a otros, te acerca a ti mismo. Te enseña a estar en paz sin demostrar valor, a ofrecer presencia sin buscar aprobación, a dar amor sin pedirlo. Y cuando esto sucede, la soledad deja de ser miedo y se convierte en fuerza. El estoicismo revela un secreto: el rechazo no destruye, solo separa lo frágil de lo verdadero. Y cuando lo verdadero permanece, todo lo perdido deja de importar. El final es un nuevo comienzo que el ego no quería aceptar. El no es solo el portal hacia la versión más fuerte, lúcida e íntegra de ti. Lo que parecía pérdida era en realidad libertad disfrazada. La verdadera fortaleza no se mide en victorias visibles, sino en la resistencia silenciosa. El mundo celebra lo que se ve. Los sabios valoran lo que se construye en la sombra. Cada hábito constante, cada momento de autocontrol, cada decisión tomada sin aplausos, es un ladrillo en tu carácter. La paciencia no es pasividad, es estrategia.
Epicteto enseñaba que debemos aceptar lo que no podemos controlar y concentrarnos en lo que sí depende de nosotros. Cada rechazo, cada retraso, cada fracaso aparente es un recordatorio de que tu enfoque debe ser interno, no externo. Holiday lo enfatiza. La adversidad es el campo de entrenamiento de la grandeza. No es solo soportar dificultades, sino utilizarlas como herramienta para esculpir mente y espíritu. Mientras otros se quejan del mundo, tú aprovechas cada golpe para afinar tu claridad y tu juicio. La autodisciplina transforma lo cotidiano en extraordinario. Pequeñas acciones repetidas con constancia crean resultados invisibles al inicio, pero irresistibles con el tiempo. El dominio personal se construye lejos del ruido, en el terreno invisible de la voluntad. Considera al atleta que se levanta antes del amanecer, que entrena cuando nadie observa, que se niega a rendirse aunque la fatiga grite. Su progreso no se mide en aplausos inmediatos, sino en el cuerpo y la mente que se fortalecen silenciosamente. Tu vida sigue la misma lógica. Lo que parece invisible es lo que sostiene todo lo visible. La resiliencia es aprender a caer sin perder la dignidad. Cada caída te enseña cómo levantarte mejor, más rápido y más inteligente. El dolor se convierte en maestro y la paciencia en herramienta. Juntas forman el carácter indestructible. Neurociencia y psicología coinciden en que el autocontrol y la regulación emocional fortalecen la corteza prefrontal, mejoran la toma de decisiones y reducen la reactividad impulsiva. No es magia, es entrenamiento consciente. Cada desafío, cada rechazo, cada frustración es un gimnasio mental. Holiday resume este principio con claridad. La tranquilidad interior proviene de trabajar en lo que puedes controlar y dejar ir lo que no. El control no está en las circunstancias externas, sino en cómo eliges responder a ellas. El verdadero poder es interior, constante e independiente de la aprobación externa. Imagina tu mente como un jardín. Cada pensamiento negativo es una hierba invasora que debes arrancar con constancia. Cada idea constructiva es una semilla que requiere riego diario, disciplina, enfoque, autoconciencia. Con el tiempo, el jardín florece no por casualidad, sino por cuidado constante y atención silenciosa. El estoicismo enseña que la serenidad no se encuentra evitando problemas, sino enfrentándolos con claridad y ecuanimidad. El rechazo, la crítica y el fracaso se vuelven aliados si los interpretas correctamente. Te muestran dónde crecer, dónde afinar tu juicio y dónde reafirmar tu propósito. Holiday lo resume así: lo que nos detiene puede convertirse en lo que nos impulsa. El obstáculo no es enemigo, es guía. Cada dificultad revela tu verdadero nivel de compromiso, disciplina y resiliencia. La autodisciplina transforma lo común en extraordinario. Lo que otros ven como rutina aburrida es el terreno donde se forjan mentes fuertes y corazones invencibles. El silencio, la constancia y el autocontrol son las herramientas invisibles del poder real. Finalmente, recuerda, el dominio de uno mismo es la base de toda libertad. No necesitas aplausos, aprobación ni reconocimiento para ser fuerte. Lo importante es tu coherencia interna, tu capacidad de mantener la calma y tu habilidad para convertir cada desafío en aprendizaje. Cuando internalizas esto, entiendes que la vida no está en espera de tu permiso. Los obstáculos, los no, los retrasos y los rechazos no son castigos, sino señales. Indican dónde poner atención, dónde crecer y dónde fortalecer lo que realmente importa. El dominio personal no es un destino, es un camino silencioso. Cada día, cada decisión, cada práctica discreta, cada momento de autocontrol te acerca a la versión más fuerte, sabia y lúcida de ti mismo. El poder real no se ve, pero se siente, en la claridad, en la calma y en la libertad interior.